Aquí se ha alegado, hoy y en otras ocasiones, que el arrastre viola la Constitución. Eso no es verdad. El arrastre es una modalidad de votación. Es una forma de votación. Y voy a leer. Para argumentar que el arrastre viola la Constitución, se han escrito dos artículos, el 77 y el 208. Y vamos a ver. El 208, ¿qué dice? Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referendos. Sigue diciendo, el voto es personal, libre, directo y secreto. ¿A quién se le trae la Constitución? Al votante. Al votante, no a quien es beneficiario del voto. ¿Qué quiere decir la Constitución cuando dice es personal, libre, directo y secreto? Que es indelegable. Ese es el argumento de Reinaldo, que cuando se dice que el voto es directo, no se está refiriendo a la persona que tú vas a elegir, sino a ti como votante. Bueno, eso lo dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en varias ocasiones ha establecido de que en República Dominicana no hay voto indirecto, es decir, voto delegado. Todo el que vota... voto directo que se refiere es que tú no lo puedes delegar en otra persona, pero cuando en la vida se ha hablado de delegación en otra persona. Digamos, una postura. ¿Quién puede votar por mí? Vamos a ver, ajá. Lo primero que el senador Reinaldo Pared Pérez hace referencia precisamente a un precedente del Tribunal Constitucional en esa locución, posterior a la parte que se mostró ahí, en donde el Tribunal Constitucional sí consideró que no existía el voto indirecto. Por ese precedente no es aplicable al caso porque se trataba de una acción de inconstitucionalidad con relación a la elección del vicepresidente conjuntamente con el presidente. Ahora bien, hay una postura que dice que el voto indirecto lo que refiere en verdad es a que se delegue el voto en cuerpos intermedios para que esos cuerpos entonces realicen la elección. Ejemplo, los colegios electorales de Estados Unidos. Eso es una idea. Eso es una idea de voto indirecto, una postura. Exacto. Ahora, yo lo que creo es que independientemente de la discusión específica de si vulnera o no el voto directo, si vulnera el voto directo o indirecto, hay una cuestión y es que la ley separó los niveles de elección y la Junta debió dar la interpretación que fuera más conforme al derecho de los electores, que es permitirle la más amplia participación. También hay una cuestión que me parece que es de lógica. Nosotros tenemos un sistema bicameral. La representación en la Cámara de Diputados, el criterio de representación es distinta al Senado. La Cámara de Diputados es una representación proporcional en base a la población. La Cámara de Diputados es una representación sobre la base de una unidad territorial. Es decir, que vincular ambos tipos de representación mediante la simultaneidad del voto en la elección es contralógico con el sistema que nosotros tenemos bicameral. Para terminar, si vamos a mantener eso, siempre va a resultar que habrá cierta congruencia entre la representación en la Cámara de Diputados y el Senado, y quien domine la Cámara de Diputados es probablemente que domine el Senado. O sea, siempre el mismo partido va a dominar las dos cámaras. No tendría sentido. No es la idea. Vamos a ver. Bicameralismo. Eso es lo que vamos. ¿Por qué es tan importante este tema? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Pero antes, vamos a cerrar con la primera pregunta que hice. ¿Es anticonstitucional que a mí me quiten el derecho a yo elegir al senador que yo quiero? Sí, yo creo que es inconstitucional y lo es precisamente por lo que decía el doctor Reinaldo Pared Pérez, precisamente, porque el derecho al sufragio es un derecho del ciudadano. Exacto. Y la Constitución establece cuáles son las características de ese derecho. No solo, la discusión no solo es si el voto es directo o indirecto, que yo creo que es indirecto tal y como está configurado en la antigua ley. La discusión es si yo soy libre de ejercer el sufragio en los términos que manda el artículo 208 de la Constitución, cuando yo tengo que optar entre votar por un candidato a diputado o candidata, independientemente de que ese voto se le vaya a sumar a un candidato a senador que no es de mi preferencia. Correcto.
O sea, ¿en qué medida soy libre si tengo que, para votar por el diputado, permitir que mi voto se le compute al candidato a senador, o lo contrario, si para yo ejercer mi libertad tengo que rehusar votar al diputado de mi preferencia para que mi voto no se le compute al candidato a senador? Exacto. O sea, hay una coacción de la libertad. Totalmente. Y eso es una coacción a un elemento esencial de los cuatro que establece la Constitución como características del voto. Pero ahí se está hablando también el derecho a ser elegido. Pregunto, o sea, el derecho a elegir como yo quiera, sí, pero por ejemplo, claro, porque si yo quiero ser elegido por alguien, pero ese alguien no me puede votar a mí, porque ese alguien va a votar por otro diputado y por ende no va a poder votar por mí. Se alteran esa persona que quiere votar por mí no puede elegirme. Se alteran muchas cosas de la lógica natural de las cosas. Hay una vulneración también, ciertamente, claro, al sufragio pasivo, es decir, el derecho del ciudadano a aspirar a un cargo de elección popular. Por ejemplo, un diputado que no desea que su voto se le compute al senador, que además tiene derecho a que el elector vote directamente por él, porque probablemente ese elector que no le gusta el candidato a senador decide no votar por un candidato a diputado porque el candidato a senador no era de su preferencia. Entonces, afecta el sufragio pasivo, que es el derecho a aspirar. El sufragio activo, lógicamente, también se ve afectado por la razón principal, que es la de que el elector acude a votar por un candidato a senador, por un candidato a diputado, y no lo puede hacer. Entonces, es antinatural también, y es un reflejo de una intención de favorecer al senador producto del chantaje que señalábamos. ¿Por qué? Porque podría ser, usted dice, bueno, usted lo entendería, y así ocurría antes, que un senador de alguna manera arrastre a los diputados en una circunscripción determinada. Ahora, ¿qué ocurre? El elector vota por el senador. Sin embargo, el senador está acompañado por una lista cerrada y bloqueada, y entonces esos candidatos a diputados participaron en el proceso de todas maneras, y entonces esa parte que también atenta contra el derecho a sufragar, pero ni siquiera eso. Esto es antinatural, es una aberración. Pero si usted me permite, porque parecería que usted está emitiendo epítetos, yo creo que se apartan un poco de la política y del derecho. Aquí estamos discutiendo no lo ideal, aquí estamos discutiendo la forma de escrutinio del régimen electoral que nosotros tenemos. Lo que a mí me sorprende, y eso yo creo que es importante para que el país pueda poderlo definir, ¿cómo es posible que los partidos de oposición que votaron a favor de esa ley de régimen electoral, estableciendo el arrastre a nivel congresual, es decir, de senador a diputado, de diputado a senador, cuando ocurre a nivel municipal, no objetan que el votar por un regidor arrastra al alcalde y el votar por un vocal arrastra al director de un distrito municipal? Si queremos avanzar, yo creo que tenemos que ser transparentes y decirle al país, así como nosotros no queremos que en el nivel congresual exista arrastre, también vamos a lograr que el que vota preferencialmente por un regidor no arrastre al alcalde. Lo que pasa es que yo creo que este proceso en el cual se encuentra el país que la naturaleza es diferente del Congreso y el Consejo de Regidores, por Dios. A partir de posiciones que se adoptan los legisladores, los grupos de presión, los partidos políticos. Muchos piensan que, por ejemplo, el voto preferencial denaturaliza la esencia en sí de los partidos políticos porque fracciona. Es una teoría, pero tenemos muchísimas teorías. Lo importante ahora es saber, ¿verdad? En primer lugar, que
todos los partidos estamos contrarios a la resolución. Eso legitima. Yo quiero decir. Eso legitima el arrastre. Pero todos quieren mantener el arrastre y toda la oposición quiere que el arrastre se elimine. Pero es que ustedes aprobaron que Moderadora. No es cierto, aprobamos la ley. Pero La ley lo dice. Él quería decir, hace rato me está levantando el dedo.